buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar juntos estudiando la palabra de Dios, viendo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y antes de ir al tema de este día, les invito, vayamos a orar pidiendo que Él nos esté guiando en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, nos dirigimos a ti en esta tarde para pedirte que tú nos permitas ver y entender con toda claridad, ser sensibles a tu palabra, a la voz del Espíritu Santo, para conocerte a ti, conocer tu corazón, conocer lo que tú nos hablas en tu palabra y que esto llegue a nosotros y haga la obra por la cual tú envías tu palabra a nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver en esta tarde, es muy importante ver cómo Dios hace su voluntad, cómo Dios, teniendo la posibilidad de hacer todo, absolutamente todo, como hizo Él en la creación, cuando más adelante Él quiere hacer algunas cosas, convoca a personas como nosotros, en diferentes momentos de la historia, y la palabra lo registra y podemos ver cómo Dios maneja todas las cosas, absolutamente todo. Por eso es Dios. Él es el creador, nosotros somos creación suya y esto marca la diferencia. Y lo que vamos a ver en esta tarde tiene como objetivo que nosotros podamos ver detenidamente cómo es ese despliegue de Dios, cómo Él hace todas las cosas. Bien, Dios le ordenó a Moisés, le declaró a Moisés el deseo de construir el tabernáculo, que tenía un motivo y se lo fue explicando todo. A él le dio todas las instrucciones y luego él tenía que convocar a otras personas. Pero quiero fundamentar esto que estoy diciendo en la palabra de Dios. Vamos a ver en Éxodo 28, el primer texto nada más. Dice así: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios podría haber llamado directamente a Aarón, a sus hijos, pero veamos esto. Dios llama a Moisés, como en tantas ocasiones lo hizo, y a través de él le da todas las directivas para que él convoque a Aarón, a sus hijos, y les vaya explicando acerca de todo lo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? Porque es Dios, porque es soberano y a nosotros nos enseña cómo debemos trabajar como cuerpo, cómo Dios utiliza nuestras vidas y cómo Dios va capacitándonos para el propósito que Él tiene. Así que en la aplicación práctica de la palabra vemos que ese mismo Dios que a Moisés le dio todas estas instrucciones es el mismo Dios a quien nosotros día a día aprendemos a conocer, a andar en plena comunión con Él y a disfrutar de saber que Él está por sobre todas las cosas, está guiándonos en todo, absolutamente en todo. Bien, ¿cómo Moisés podría explicar a estas personas todo lo que Dios le estaba indicando? Si nosotros vemos los antecedentes de Moisés, dónde nació Moisés, dónde él se crió, por qué causa tuvo que retirarse de ese ambiente, dónde después fue y cómo fue el llamado de Dios, podríamos preguntarnos cuál es el oficio, cuál es la capacitación de Moisés para que de pronto, ante el deseo de Dios de construir el tabernáculo, él pudiese entender todas estas cosas. Él lo hace porque es Dios, porque él tiene la capacidad de poder, como dice su palabra, de llamar a las cosas que no son como si fueran y de abrir caminos donde no lo hay. Dios, con el poder de su palabra, hace absolutamente todo, de manera que cuando Dios está haciendo algo y somos convocados por Dios para alguna tarea, la preocupación nuestra no debe existir. No debemos pensar cuáles son todos los recursos, y esto no es desaprehensión, esto no es obrar improvisadamente, sino saber que Dios está al frente de todo, Él tiene el control de todo y nosotros debemos ser sensibles a esa guía de Dios para poder hacer todo aquello que Él desea. Moisés pudo experimentar todo esto y por eso es que estaba ocupando el lugar que Dios le había asignado en esta hermosa tarea que él tenía para conducir a su pueblo de acuerdo al propósito de Dios y hacer todo lo que él tenía deseo de realizar. Entonces, Dios tiene, resalto esto, Dios tiene todos los detalles
que a veces a nosotros se nos escapan. Dios tiene todas las personas que sabe que necesitan para hacer tal o cual tarea. Todo eso lo realiza. Y si nosotros leemos en la palabra todo lo que tiene que ver con la confección del tabernáculo, vamos a ver que en reiteradas ocasiones se menciona obra primorosa. Nuevamente, obra primorosa. Y esto pone de manifiesto que los trabajos que se hicieron, yo creo que el margen de error es cero. Todo se hizo de acuerdo a ese deseo de Dios, y las personas que tuvieron que hacer todo esto necesitaban ese toque de Dios. Quiero que vayamos juntos a leer en Éxodo 31, del texto 1 al 11, porque la palabra quien habla a nuestras vidas para que esto sea evidente. Éxodo 31, texto 1 al 11. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de maderas para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, conforme a todo lo que he mandado. Cuando Dios está haciendo algo, quiere hacer algo, debemos entender que Él tiene la capacidad para hacerlo solo. Pero Él decide a personas tan limitadas como somos nosotros, hacernos partícipes, nos convoca, pero aún en eso tiene Él que hacer una obra que solamente Dios lo hace. Y Él pone de su espíritu para poder interpretar todo lo que aquí la palabra de Dios dice. Estos varones y estas personas que fueron convocadas por Dios para realizar esta tarea, eran personas que tenían una capacidad natural, eran personas que entendían de estos oficios, pero no les alcanzaba para poder interpretar y ejecutar la obra de Dios que les era encomendada. Entonces Dios tuvo que, por un lado, capacitar a Moisés para que él, supervisando todo esto, pudiese tener un conocimiento para cumplir esta tarea que se ajuste al deseo de Dios. Y allí vemos cómo Dios hace una obra hermosa en Moisés, quien obedientemente cumplía esta labor. También vemos a las personas que aquí mencionan sus nombres, como ellos, entendiendo todo esto, tuvieron la humildad suficiente para recibir eso extra de Dios que llegó a sus vidas para poder interpretar todas estas cosas. De manera que aquí empezamos a ver lo sobrenatural de Dios obrando en el corazón de todas estas personas que dispusieron su corazón para ser en manos de Dios un instrumento útil. Y es bueno que nosotros veamos todas estas cosas. Cuando hacemos un análisis deteniéndonos en esto, podemos ver la mano de Dios, la obra de Dios, su labor silenciosa pero que es efectiva y que nos habla. La lectura de la palabra en forma detenida para que meditemos nos permitirá ver siempre a Dios y cómo es Él. Y en la medida que vayamos entendiendo esto, más lo vamos a amar. Más vamos a sentir el amor suyo y su presencia trabajando en nuestras vidas, y vamos a sentirnos más que felices por todo esto. Dios, entonces, es el que trabaja con cada uno de sus hijos. Vamos a ir juntos a ver en Éxodo 35. Por favor, si usted tiene su Biblia, quiere acompañarme en la lectura, quiero leer Éxodo 35. Vamos a ver tan solamente allí dos textos. Dice así:
Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Bien, es notable ver aquí cómo también las mujeres hicieron su labor. Ellas también han sido convocadas por Dios, porque son necesarias, porque Dios ha puesto capacidades en ella. Y es más, Dios también, al igual que los varones que se menciona acá, Dios puso en su corazón el poder hacer todas estas cosas. La labor del tabernáculo no solamente fue de una o dos personas, que por ahí se menciona, sino que es una cantidad mucho más grande de lo que a veces nosotros nos podemos imaginar. De manera que si nosotros por allí teníamos una idea de que eran varones trabajando, aquí tenemos a mujeres trabajando en la obra de Dios. Es maravilloso ver cómo Dios trabaja utilizando a todos sus hijos. Nadie sobra en el reino de Dios. Jesús dijo en una ocasión, hablando con sus discípulos, que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Siempre el trabajo es mayor de acuerdo a la capacidad que hay. No sobra ninguno en el reino de Dios. De manera que te diría, si en tu corazón estás sintiendo algo, es el Espíritu de Dios y la palabra el que te está diciendo que tenés capacidades que Dios te ha dado para utilizarlas en el servicio de Él. Hoy ya no estamos construyendo un tabernáculo, pero hoy la obra de Dios sigue y ninguno de nosotros está como una decoración puesto en el cuerpo de Cristo, sino que todos somos necesarios, útiles, y Dios ha puesto condiciones en nuestras vidas para poder servirle a Él. Bien, Dios convocó a Moisés. Moisés tuvo una labor que así continuó haciéndola, pero de pronto Dios tomó una decisión y Moisés tuvo que llamar a Aarón, y no solamente a Aarón, sino a sus hijos, como dice en su palabra, por sus nombres. Al momento de ofrendar, el pueblo entero ofrendó. Y lo hizo hasta que tuvieron que ponerle un límite, porque la ofrenda superó todo lo que necesitaban. Las mujeres también trabajaron. Los especialistas en diversas actividades fueron convocados y capacitados por Dios. Y fíjense que estos especialistas necesitaban de otros nuevos aprendices o especialistas que hicieran la tarea de Él. Esto parece como una enorme orquesta con diferentes instrumentos, pero el director de la orquesta es Dios. Él es el director general de todo esto. Porque antes de ver todo lo que es inherente a las vestiduras de Aarón, de sus hijos, y cada uno de esos detalles, sentí en mi corazón esto de compartirlo con ustedes, porque la actitud nuestra al estar leyendo su palabra no es simplemente decir, bueno, vamos a ver algo que ya lo conocemos o que es historia bíblica, que nos va a traer, bueno, un dato para conocer algo más, para añadir algo más al conocimiento que podemos tener. No, el deseo es que podamos ver a Dios en acción, cómo Él hace cosas maravillosas con personas que obedecieron en algún momento, que desobedecieron en otro momento, pero Dios trató y trata en el corazón de cada uno de ellos. Dios no ha cambiado, no ha envejecido, Él es el mismo, como dice su palabra. Dios es el mismo hoy, es el mismo que ha sido ayer y será por siempre. Bien, en Éxodo 25, 8 y 9, que ya lo hemos leído, ahí vamos a ver por qué Dios obra así. Dios decidió hacer lo que les estoy leyendo en este momento. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y de allí declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Este tabernáculo es sombra del verdadero. Y siendo sombra que no muestra el detalle del verdadero, la sombra se asemeja y nos da una idea de lo que es el verdadero. Dios es el que está al frente, su presencia es real y debemos aprender a honrar su presencia viendo cada uno de estos detalles. Continuaremos en el próximo encuentro viendo algo más acerca de la vestidura
que todavía no hemos comenzado en esta tarde. Dios le bendiga.